el Seminario Iberoamericano de Periodismo Emprendedor con Periodismo CIDE. El primer criterio para los que no son ponentes, pongan sus micrófonos en mute y el video fuera, para no confundirnos, que es un poco complicado seguir la pantalla con tanta gente. La dinámica es la misma que hemos seguido en las charlas precedentes. Voy a presentar a nuestros participantes y luego vamos a iniciar con una serie de preguntas con ellos. Pueden preguntar en cualquier momento, para eso tienen allí el chat en el que pueden plantear sus preguntas, o pueden levantar una mano si es que quieren hacer una pregunta por sus propios medios. El criterio básico es el evitar el clásico "yo más que una pregunta tengo un comentario", porque eso nos va a estirar todo y demás. El segundo punto, naturalmente, es una experiencia internacional que tiene desde los tiempos pandémicos a Zoom como escenario y canvas para el proyecto. Tenemos a Guiomar del SER en Madrid, donde es medianoche. Gracias, Guiomar, por estar aquí. A Gustavo Guzmán desde Ciudad de México, a José Luis Sanz en Washington, D.C., a Paulo Werneck en Sao Paulo. Yo estoy en Scottsdale, Arizona. Y Zoom se ha permitido, bueno, ser el espacio que nos permite juntar a todos en la multinacionalidad. Es el nuevo Netflix de los individuos comunes y corrientes, y el espacio donde todos ponemos la mayor producción para que el background se vea bien, mientras de la cintura para abajo estamos en paños interiores, digamos. Bueno, bienvenidos. Voy a presentarlos uno por uno. La charla de hoy es sobre creatividad en medios, sobre todo cuando hay una multiplicidad de factores que inhiben o no facilitan ese proceso. La idea es que tratemos de pensar un poco sobre eso. Les voy a presentar uno por uno quiénes son nuestros ponentes. Guiomar del SER es redactora jefa de Producto Editorial y del Lab del país, y está a cargo del área de innovación en formatos y narrativas online del periódico. Durante la mayor parte de su carrera, Guiomar, que inició en el 96, trabajó en proyectos periodísticos digitales en colaboración con las áreas de diseño y desarrollo de distintas compañías de medios de España. Gustavo Guzmán es fundador de IOTA, una compañía con numerosos intereses en medios, en marketing, en deportes, en música, en diseño y tecnología. Entre los medios en los que IOTA participa o tiene inversiones están Pictoline, Más por Más, Chilango, Travesías Media, Local y 1-0. José Luis Sanz es corresponsal en Washington de El Faro English, fue director del periódico entre el 2014 y el 2020 del Faro en El Salvador, y miembro fundador de Sala Negra, el equipo de investigación especializado en violencia en Centroamérica. Las crónicas de José Luis aparecen en Jonathan no tiene tatuajes, en Crónicas Negras, en Terror Zones, y después viene en alemán, lo siento, Gewalt und Gegenwart en Latinoamérica. Mi alemán mejora con cada momento. Y en Crónicas desde la región más violenta. Y Paulo Werneck, que habla un español perfecto, nos va a ayudar, brasileño en Sao Paulo, es editor de 451, la revista brasileña impresa y digital sobre libros y derechos humanos, que fue lanzada en el 2017, y es presentador del podcast 4451 MHz con entrevistas sobre escritores. También es editor de libros y traductor literario. Les agradezco a los cuatro estar acá y compartir esta hora y pico que vamos a estar charlando. Y bienvenidos todos los que están del otro lado para participar de la charla. La dinámica es sencilla. Voy a abrir con una pregunta para Guiomar, pero todos ustedes pueden empezar a plantar preguntas en el chat, insisto, o levantando la manito si quieren hacerlo. Guiomar, ¿cómo innova un elefante, un animal muy grande, una máquina que cuando se vuelve tan grande, cada movimiento que hace produce ruido o dolor de articulaciones? Pues como bien dices, con esfuerzo, con dolor, y los que nos vamos aproximando a los 50 años ya empezamos también a sentirnos un poco así cuando nos levantamos por la mañana y empiezan a doler las articulaciones, ¿no? Y yo tengo la impresión, porque me pongo a hacer un poco de recuento y ya son un montón de años, en los que mi trabajo profesional, o sea, mis esfuerzos profesionales han tenido que ver con empujar precisamente o hacer moverse estructuras y elementos y sobre todo marcos mentales en entornos de trabajo muy acomodados. En distintas épocas, además. O sea, ya tengo tantos años encima que me ha tocado accionar ese tipo de recursos o intentar ese tipo de palancas en distintos contextos también
históricos incluso en el mercado de que estamos hablando, ¿no? En los medios de comunicación. En el caso del país, que es el ejemplo que tengo más claro, me tocó aterrizar hace un montón de años en un contexto, en un entorno que era fundamentalmente papel, ¿no? Era un modelo orientado casi exclusivamente al papel porque era la fuente fundamental de ingresos y era como la locomotora que no estaba en cuestión en ningún caso. Aterrizamos un equipo digital para poner en marcha, para impulsar la web, y efectivamente éramos un poco como los raritos de la informática, ¿no? El equipo de gente que viene a hacer otras cosas y que dejamos aquí un huequecito para que vayan haciendo sus cosillas, y de vez en cuando, si se me estropea la impresora, les pido ayuda y que me echen una mano, ¿no? Ese tipo de intervenciones o de participaciones es verdad que han ido pasando del el pequeño grupúsculo en mitad de una redacción, el cuerpo extraño, en mitad de una redacción, a poco empezar a ganar presencia, ya no relevancia, pero que también, sino quizá la manera en la que te miran tus propios compañeros a la hora de abordar el trabajo, de pedirte ayuda. O sea, yo tengo la impresión de que me ha tocado en muchos casos ser facilitadora de otro tipo de aproximación al ejercicio del periodismo. Porque efectivamente para todo periodista que lleva un montón de años operando y pensando sobre el planteamiento de texto y una foto y que me quepa en un hueco de papel, es muy difícil salir o hacerle romper ese tipo de contornos, porque son un poco pues eso, el entorno de confort en el que he hecho un montón de grandes crónicas durante toda mi vida y no tengo por qué salirme de ahí, porque efectivamente esto funciona y esto me da ingresos. Entonces, la manera de empezar a repensar el puro ejercicio y la pura puesta en página ha tenido también que ver con la famosa crisis de la prensa, con la irrupción de modelos digitales, con los nuevos entornos, los nuevos competidores que nos obligan también a pensar de qué manera llegar al lector. Entonces, poco a poco, ese acompañamiento y esa innovación ha tenido que ir también empujada por circunstancias externas, ¿no? Y por dramas más o menos dolorosos, de ajustes, de recortes, de cambios de foco empresarial, ¿no? En todo caso, lo que sí que pervive y que además hemos también vivido ahora con la pandemia es que ya nos hemos acostumbrado a remar o a ir un poco también contra el viento, ¿no? y contra la corriente. Y en el caso de la pandemia, yo creo que ya las circunstancias de trabajo que hemos afrontado todos los compañeros en todos los medios y en todos los ámbitos, también nos han permitido también sobreponernos en eso, ¿no? En ese aspecto. Entonces hemos tenido que sumar las dificultades técnicas de trabajar cada uno en su casa, con la de explicarle a un compañero que es mucho mejor a la hora de abordar una cobertura, acompañarle en el planteamiento de inicio. En este caso, el reportaje que quiero hacer, hacia dónde quiero ir, qué quiero contar, y sobre ese plan inicial hacer el desarrollo en paralelo y acompañarle en la pura puesta en página, en este caso en la web, de lo que quiere contar. Nos ha pasado, y además en este caso de la pandemia con muchísima más intensidad, que este esfuerzo lo hemos redoblado también por la pura circunstancia por la que ha pasado el periódico. Es que hemos pasado a un modelo de suscripción que nos ha hecho también reflexionar mucho sobre el sentido del valor de nuestro trabajo, ¿no? De por qué un lector va a pagar por leernos si hasta ahora ha estado leyéndonos gratis y lo que contamos también lo puede encontrar en cualquier otro medio, ¿no? Y esa innovación también ha acabado teniendo un factor de impulso externo, ¿no? Nos hemos visto también empujados por otra circunstancia más, y es hemos lanzado un modelo de suscripción que afortunadamente está funcionando bien, pero no podemos tampoco levantar el pie porque la exigencia de buenos acabados y de buenos formatos y de buenos enfoques no se va a detener, ¿no? Y yo creo que ahí el acompañamiento de la innovación ha tenido que ver también, pese a que no estábamos ninguno en la redacción, con el hecho de que han empezado, o bueno, ya de una forma un poco más estable, a considerar el trabajo de una serie de perfiles necesario para comprender y para hacer visible un buen periodismo.
pasado, como decía al principio, de ser el grupo de gente rara que estaba solamente haciendo cosas en Internet, a ser la gente a la que pide ayuda a un compañero para intentar aterrizar de la mejor forma posible un recurso o una narración o un relato o una exclusiva, ¿no? En ese caso, ya sí que no solamente es alguien que es periodista y te pregunta a ti como periodista tú cómo lo harías, sino que ya intervienen en la charla y en la conversación que se establece en la redacción otros perfiles humanos que tienen que ver con programación y con diseño y con desarrollo de datos, en fin. Al final lo que estamos es sobre todo abriendo mucho el ámbito de ese corralito, ¿no? en el que un montón de grandes periodistas contando grandes historias tienen que empezar a ser también generosos a la hora de abrir un poco el registro del relato, ¿no? Eso ha cambiado también, y lo hemos notado mucho, la forma, o sea, que es una cosa que me imagino que todos habéis vivido en algún momento en trabajos que tienen que ver con lo digital, ¿no? Hay una frase maldita para todos, o sea, para los que estamos en los equipos de nuevas narrativas, que es cuando llega un compañero y te dice, ponme esto bonito, ¿no? Tengo 1500 palabras escritas para el papel, que voy a hacerme 3 páginas, y un par de fotos que tienes que pedirle a alguien, y ya tú te apañas y haces una cosa que quede guay en la red, ¿no? Pues así, como, o sea, con ese tipo de planteamientos, pese a que los hemos ido también encajando, o sea, porque al final esto es una especie como de negociación constante, ¿no? Al final, para conseguir dar un paso tienes también que dar un montón de rodeos en algunos casos, o retroceder incluso, o acceder a esa apuesta, a ese pónmelo bonito, pero a cambio también hacer un ejercicio de decir, mira, si esto me lo hubieras contado un poco antes, podríamos haber hecho esta otra cosa mejor que hice con este otro compañero. ¿Ha cambiado la relación? Eso es interesante, digo, ha cambiado la relación en la que los veían como los raritos que resolvían momentos de incendio, a que sean pensados como, bueno, estos tipos en realidad son parte de las resoluciones estratégicas de la organización? ¿Ha cambiado eso internamente? Sí, yo además creo que también con las circunstancias extraordinarias que hemos vivido todos, creo que también todos hemos dejado caer un montón de prejuicios sobre el ejercicio de la profesión. Tantas cosas han saltado por los aires con esto de la pandemia, que creo que eso también, ¿no? Y es verdad que también entiendo que también forma parte de las propias evoluciones internas en las redacciones, ¿no? O sea, que ha pasado un montón de tiempo y es verdad que la gente con la que trabajas, pues todos acabamos haciéndonos más mayores o quizá más respetables, entre comillas, ¿no? Pero sí que es verdad que ya efectivamente es lo que decía antes, que entramos en esa conversación en la que ya no entras en las reuniones, ya te incorporas a las reuniones en las que se eligen los enfoques, se eligen los temas. Y se te pide consejo, ¿no? Cuando piden consejo, ya es que de repente algo hemos avanzado, ¿no? O sea, hemos pasado, si ya pasamos del pónmelo bonito a, oye, ¿esto cómo crees que lo podemos abordar? Y te estoy preguntando esto antes de salir a por la historia, ¿no? Porque para mí eso fue casi, recuerdo que fue casi como, casi me pongo a llorar, ¿no? Porque un compañero justamente en mitad de la pandemia, cuando estaba toda Europa cerrada, todos los países empezaron a cerrar fronteras para impedir movimientos de personas. Un compañero recibió el encargo de hacer un recorrido por el centro Europa y me llamó y y yo le dije, oye, pues ¿por qué no me vas contando lo que vas encontrando? Porque a medida que vayas avanzando, con lo que tú me digas, yo puedo ver si hay formas determinadas de aproximarnos a esto, ¿no? Y yo de verdad que hablaba con él por teléfono y casi como que me emocionaba, y además lo he usado mucho como un caso de éxito que comparto con otros compañeros para decirles, cuando hicimos esto, salió mejor. O sea que al final es una típica consultoría interna, ¿no? Ya. Me voy a ir ahora con José Luis. Para los que no forman parte de los 15 seleccionados del seminario, ni a los 4 presentadores con los cuales estuvimos hablando, cuando necesitemos ir avanzando en las preguntas, verán que yo pongo esto, ¿sí? Y eso es para indicarle a nuestros ponentes que le quedan 30 segundos para exponer. José Luis, para evitar de que te ponga esto, contame en 5 minutos esto. Lo habitual en los procesos de expansión de un medio, y tiene que ver mucho con la creatividad del asunto, es que se produzcan los fenómenos norte-sur, ¿no? Que medios en los países desarrollados bajen a América Latina y demás.
Pero aquí el Faro ha decidido abrir el Faro English con cobertura en el mercado estadounidense. Por lo ende es un sur-norte. Cuando lo tradicional o lo intuitivo hubiera sido moverse por Centroamérica. Contame cuánto de creativo hay en esta contraintuitividad que parece más un wow. Ojo con esto. Esas cosas siempre es mejor cuando las cuentas luego, porque puedes como reordenas los pasos y entonces la narración es más completa. Pero vamos a ver. Lo primero que diría es que, si somos honestos, lo habitual, sobre todo para proyectos del tamaño del Faro, es no expandirse. Eso para empezar, ¿no? Es decir, ya tenemos bastantes problemas para sobrevivir, para abarcar lo que no logramos abarcar, para ser sólidos en un territorio incluso tan pequeño como El Salvador, como para estar pensando en expandirte. Lo cierto es que, pero el Faro siempre, en realidad, yo creo que sobrevive a estas alturas, todavía 23 años después de nacer, también contraintuitivamente en un país que en ese momento tenía un 2-3% de penetración de Internet, El Salvador, en el 98, sobreviven en parte por hacer cosas que cree que deben hacerse, que cree que tienen sentido, y por abrir camino, desde luego desde una intuición discutida, elaborada, pero de manera bastante contraintuitiva, ya digo. El mero nacimiento del Faro no tenía sentido, ¿no? Sobre el papel. Pero en el fondo el caminar hacia Estados Unidos, antes incluso de caminar hacia el resto de Centroamérica o de establecernos de manera permanente en el resto de Centroamérica, tiene sentido también por las debilidades de los otros caminos. Es decir, si algo, todos los que nos hemos preguntado por expansiones, lo hablábamos con Jan, hablando del caso del país dentro del seminario hace apenas 2 días, todos los que hemos tratado de tener desarrollo regional en alguna medida, o ya no digamos hemisférico o transatlántico, hemos descubierto, o sea, terminamos chocando con el hecho de que a la gente le interesa lo propio, ¿no? Hay una idea nacional muy asentada y lo internacional en realidad está muy globalizado. Con lo cual, para nosotros, que tenemos vocación centroamericana desde que nacimos, ser regionales, ser centroamericanos, es un juego de ensayo y error constante. Hemos tenido cobertura en Nicaragua, cobertura en Guatemala, cobertura en Honduras, nunca de manera permanente, siempre con muchas dificultades, más que otros medios de la región, probablemente incluso más que los medios internacionales. Pero no hemos encontrado nunca una raíz suficiente o un mercado suficiente para decir, bueno, ese es un paso sostenible. Con lo cual, en realidad la comparación es con algo que tampoco es sostenible del todo, ¿no? Que es expandirnos en Centroamérica, que lo queremos hacer de todos modos y seguimos buscando la manera, pero que no se ve como una ventaja competitiva o comparativa. Sin embargo, hay 2 factores que tienen que ver con venir a Estados Unidos que creo que tienen razón de ser, o dan razón de ser a esto. La primera es que, aunque parezca grandilocuente, el área de Washington es territorio centroamericano, es específicamente además territorio salvadoreño, ¿no? Y lo es por la presencia de población salvadoreña acá. En el área de Washington se estima que debe haber alrededor de 600.000 salvadoreños, lo cual lo convierte Washington y sus alrededores en la segunda ciudad o la tercera ciudad más populosa del mundo en términos de salvadoreños, bueno, porque en California hay muchos más, pero más dispersos. Lo segundo es que políticamente, y bueno, uno tiene que ser consciente de su realidad geopolítica, Estados Unidos es un espacio de toma de decisiones sobre Centroamérica, ¿no? Y es un espacio político de enorme importancia. Con lo cual, si lo que quieres es hacer cobertura política en Centroamérica, también, de alguna manera, tienes que escuchar o dialogar en el área de Washington. Y aceptando eso, nos parecía, y si a eso le unes que evidentemente el estadounidense, aun siendo un mercado complicadísimo, no más que los reducidísimos, cooptadísimos y pobres mercados centroamericanos, es un mercado muy complejo, sigue teniendo más sentido arriesgarse viniendo acá, donde vas a conseguir un espacio informativo más vibrante, más relevante, cualquier impacto puede ser mayor, cualquier relevancia de la información que consigas, el impacto que tiene en Centroamérica puede ser mayor incluso que lo que consigas reportear en la periferia o fuera de las capitales centroamericanas. Se convierte en una apuesta que tiene mucho más sentido. De hecho, algo interesante, y es que es una apuesta todavía en gestación, ¿no? En definición,
porque tiene dos direcciones. Por un lado, es una corresponsalía para hablar a Centroamérica sobre Estados Unidos o sobre Washington, y por otro lado es también, como tú decías, y termino en 30 segundos, hablar en inglés de Centroamérica a Estados Unidos. Por eso también la apuesta bilingüe, que hace como el salto mortal más divertido todavía. La creencia más tradicional asocia creatividad e innovación al tratamiento de temas o al diseño, a la presentación de los temas, pero innovar en procesos o ser creativo en procesos también es todo un asunto. ¿Qué tuvieron que hacer distinto en el Faro de los procesos del Faro para estar en Estados Unidos o para empezar a estar en Estados Unidos? Bueno, estamos explorando. En realidad yo llevo aquí apenas 4 meses y el Faro English, que nació como un newsletter, existe desde hace apenas poco más de un año. Y con un equipo muy pequeño. Pero para empezar, es la primera vez que tenemos una redacción, aunque sea minúscula, de 3 personas que tiene que trabajar en otro idioma, ¿no? Y que tiene que al mismo tiempo nutrirse del trabajo de la redacción en español y generar contenidos propios, ¿no? Y pensar en un público que tiene unas necesidades, pero además un punto de origen informativo distinto, o sea, que sabe cosas diferentes sobre Centroamérica, ¿no? Entonces estamos empezando a hacer toda una revisión de nuestros propios contenidos, porque algunos que son enormemente relevantes para El Salvador no terminan de encajar para el público en Estados Unidos, porque tienen un nivel de detalle excesivo o una extensión que no cuadra con las necesidades o la voluntad de lectura en Estados Unidos, y luego, sin embargo, hay vacíos del Faro en El Salvador o en Centroamérica que no son relevantes, pero que para el Faro English o para nuestra propuesta acá son muy relevantes, ¿no? La necesidad de cubrir el resto de Centroamérica es mayor. Por ende, el tratamiento no sería el tratamiento clásico, una corresponsalía que podría tener, supongamos, el país en Estados Unidos, en Washington, para el resto de América Latina. No lo es, desde luego. Primero, estamos empezando. Una gran diferencia, por ejemplo, con el país es que, claro, el país tiene una mirada global. Nosotros estamos empezando con una mirada muy bilateral. Y el vínculo bilateral entre Estados Unidos y Centroamérica puede ser incluso paradójicamente mayor, o al menos es más vibrante y tiene más tensiones que la relación que pueda haber, por ejemplo, con Europa. Me voy con Paulo. Brasil es el país continente que tenemos encajado ahí en un costado cerca de esa gran nación llamada Argentina y esa todavía más grande llamada Paraguay y Uruguay. Y todos miramos a Brasil como una especie de ¿qué hacen acá? ¿Por qué no hablan más español? Pero resulta sumamente atractivo pensar que Brasil, debiéramos prestar mucho más atención porque ocurren cosas en Brasil que muchas veces no nos informan a nosotros de las cosas que debiéramos estar prestando atención. ¿Qué es la 451 y qué es lo que introdujo en Brasil en términos de innovación o creatividad en el tratamiento de sus temas? Bueno, buenas noches. Gracias, Diego, y gracias a Brenda también por la invitación y a los amigos que acá están. Y perdón por mis errores de español, no son tan buenos. Mi español no es tan bueno como dijiste, pero me voy a intentar acá y por favor me piden que aclare lo que sea necesario, por favor. Bueno, sí, es verdad, Brasil es muy aislado de todo el resto de Latinoamérica. Claro, es evidente que hay una cuestión de la lengua, pero también hay otros factores que nos aíslan cada vez más. Yo fui como editor de libros, editor de una colección de libros que intentaba hacer la transposición de los Andes, así, intentar hacer diálogos intelectuales con los otros países. Lo que pasa acá, y con 451 específicamente, es que Brasil tiene una situación muy específica que tiene que ver con los libros, porque todos los países de Latinoamérica están un poco subordinados al mercado de España en el mercado editorial. Es decir, que los grandes autores venden sus derechos para las editoriales de España, de Madrid, de Barcelona, y los lectores de Buenos Aires tienen que leer a Philip Roth en la traducción de Madrid, no en la traducción porteña, que sería muy sabrosa, me puedo imaginar. Así que Brasil logró hacer una práctica muy distinta con relación a las editoriales de Portugal. Nosotros logramos tener contratos exclusivos para Brasil y exclusivos para Portugal. Así que tenemos un mercado editorial muy rico
porque nuestra lengua es muy periférica, nadie habla portugués, así que necesitamos traducir y tenemos editoriales desde el del 19 que traducen y publican libros. Así que es una situación muy específica de Brasil. En Río, en São Paulo, hay muchas buenas editoriales que publican, y también porque tenemos una base multiétnica, tenemos muy buenos traductores y muchos editores también que vinieron ahí como en Latinoamérica en el siglo XX, judíos y la gente que ha sido perseguida por Franco en España, que ha fundado editoriales en México, en Buenos Aires. Así que hay un público también de libros en Brasil. Somos un país iletrado. El libro no está en el centro del debate, pero hay muchos lectores acá. Y yo como periodista, yo me convertí periodista, yo era editor de libros y me convertí por una invitación de Folha de São Paulo, que es el más importante diario en Brasil, para hacer un nuevo suplemento de libros y ensayos en el periódico, con una cultura de edición distinta de la cultura del diario. Así que fue una experiencia muy rica. Yo pude ver que al mismo tiempo hay una pérdida de espacio del libro en todos los diarios, y también hay cada vez más libros. Así que es un como dicen, paradoja. Paradoja. Así que yo y Fernanda Diamante, que era que ha fundado la revista conmigo, no está más, pero ha creado la revista conmigo, nos dimos cuenta que había espacio para una revista muy sofisticada sobre libros, que es 451, que es impresa y que habla con el lector de libros, con la gente que va a morir leyendo, así como ustedes que tienen esas estanterías ahí llenas de libros. Mi madre es profesora, es maestra, mi padre es escritor y periodista también, así que la gente sigue leyendo. No, hay algo distinto que pasa con el libro con relación a otras industrias culturales. Y así que nosotros hablamos de casi 200 libros en cada edición, entre reportajes, entrevistas, hay también notitas muy cortas sobre todos los libros que recién han sido sacados, así que es información, es periodismo que intentamos hacer de dar las novedades para la gente que necesita esas novedades, porque no hay más los espacios diarios en los periódicos, y eso es normal, porque los periódicos están cada vez más cortos, no hay espacio para tantos libros ahí. Y tiene también algo muy parecido con el periodismo local. Hay algo muy parecido también con lo que dijo José Luis sobre el Faro, porque la comunidad de lectores es una comunidad que puede ser chica, pero existe y está unida. Es como, por ejemplo, los salvadoreños en Washington. 600,000 personas leen libros en Brasil, no sé, qué sé yo, pero esta gente está ahí y consume y quiere nos ayudar. Así que tenemos también una especie de causa que funciona muy bien. Es como un poco como crear una iglesia. Yo tuve ese sentimiento porque yo buscaba a la gente y decía, vamos a hacer una revista sobre libros. Y la gente, sí, vamos, estamos juntos. Así que mucha gente nos ha ayudado a crear la revista. No sé, 5 En el caso de minutos. ustedes, sí, perfecto. En el caso de ustedes, la innovación es ir a la tradición, digamos, porque en general los suplementos de libros y las áreas de cultura de los periódicos suelen cada vez restringirse o cerrarse más, reemplazadas por un mayor espacio para el periodismo del entretenimiento, o como carajo se llama eso. Pero en el caso de ustedes es como, la innovación vendría a ser recuperar un espacio tradicional e incorporar a la discusión de Brasil a autores internacionales. ¿Cómo les está yendo con esa aproximación? Sí, en Brasil hablar de libros es innovar. Ustedes ven que acá no hay libros en el debate político, no tienen ninguna influencia. Y hasta en los países más digitalizados, por ejemplo, los Estados Unidos, los libros tienen peso, ¿no? Por ejemplo, Michael Wolff
sacó su libro sobre Trump, toda la República estaba, ¿no? Así. Los libros tienen una importancia en el debate, acá no. Pero nosotros intentamos hacer un periodismo de libros, pero moderno en el lenguaje, en el uso de las fotos, en la publicación de podcasts, también en la tentativa de mostrar a la gente que todos los problemas que tienen la sociedad o los individuos, hay libros que recién salieron y que hablan de esos mismos problemas, porque las fake news, etcétera, ahí están. Y los libros son una herramienta también que les puede ayudar a combatir. Se puede utilizar los libros, y ahora en la pandemia, por ejemplo, ha sido un ejemplo. La gente se ha volvido a los libros, ¿no? No solamente para comprender, para leer Camus o a filósofos contemporáneos, para comprender lo que pasa, pero también para entender la ciencia, el periodismo científico ganó una fuerza muy grande. Sí, es eso. En la pandemia, la revista ha crecido mucho, como muchos medios en el mundo, pero en suscriptores y también con la fuerza editorial que la pandemia ha dado a todo el periodismo en el mundo. Gracias. Antes de esta charla habíamos hablado con Gustavo acerca de cuestiones que tenían que ver con crear e innovar en el mercado periodístico. Y el tema que me gustaba conversar con él era acerca del mercado. Digamos, uno puede intentar tener un buen producto y puede tener un buen equipo, pero si no tiene un mercado se lo tiene que inventar, ¿no? Debe crearlo, debe crear una oferta que a su vez produzca una demanda. Ahora, ¿cómo se aproxima? ¿Tú participas o diriges o intervienes o eres propietario o fundador de varios proyectos en México? Uno de ellos sumamente atractivo y se ha hecho más que famoso en América Latina, que es Pictoline, por ejemplo. ¿Cómo intentas combinar esa idea de, bueno, necesitamos crear un producto que sea sumamente atractivo y al mismo tiempo encontrar mercado para ese producto? ¿O empiezas al revés? Bueno, muchas gracias otra vez por la invitación, Diego. Y nada, feliz de estar acá. Contestándote la pregunta, creo que para mí va un paso un poco antes, donde hay que entender el origen de hacer un proyecto. O sea, ¿qué te mueve a arrancar un proyecto? Y yo hago esta pregunta todo el tiempo de la gente que tiene aventuras o proyectos o negocios, y te das cuenta que la mayoría de las veces tiene que ver con pasión, con emoción, con inercia. Rara vez tiene que ver con, ok, vi una oportunidad de mercado y la llevo a... Tiene que ver con, es que a mí me gusta hacer esto. Es que yo sé hacer esto. Es que debería de haber un espacio para mí en el mercado en esto, ¿no? Y aunque es buenísimo cuando esa pasión la sumas a una oportunidad, no puede ser solo una pasión. Y creo que esta gran falacia o esta sofisma sucede muchísimo para la creación de nuevos proyectos. Y yo trato de ser más crudo y trato de ser más cínico y decir, oye, pues este proyecto, si lo voy a dedicar una hora, lo voy a dedicar dinero, lo voy a dedicar algo, tiene que, pues, ¿para dónde va y para qué, no? Suena muy obvio lo que digo, pero la gente no lo obedece, no lo sigue, ¿no? O sea, hay un tema donde antes de todo el mundo piensa en producto y en equipo, ¿no? Quiero hacer esta revista, ¿no? Y necesito estos amigos para hacerla, ¿no? Quiero hacer este sitio, quiero hacer estas publicaciones y necesito estas personas para hacerla. Y arman un proyecto increíble alrededor de eso. Y cuando les preguntas, oye, ¿y el mercado? ¿Y de dónde va a vivir? ¿Y con quién va a competir? No, es que yo soy malísimo para eso, pero tengo un socio buenísimo que me va a ayudar. O ya que crezca y que tengamos no sé cuántas visitas, alguien me va a ayudar. Es como, puta, no creo, güey, ¿no? Y si alguien te va a ayudar, pues ya tomaste la decisión tú solo, sin entender el mercado. Entonces, yo te respondería, Diego, que yo he sido muy obsesivo en entender siempre qué producto para qué mercado. Que otra vez suena muy obvio, pero la gente no lo hace. Y cuando mercado no es decir, bueno, la audiencia le gusta esto. No, el mercado es de dónde va a venir el dinero, quién compito, qué productos hay allá afuera. O sea, ¿por qué está cubriendo un producto una necesidad de afuera? Y nos da miedo pensar que las cosas editoriales o de contenido son productos y hay mercado. Es como que hay una prostitución si hablamos del mercado. No, también hay un mercado. Y es nada más no porque hables de periodismo o no porque hables de contenido, no estás en un mercado.
Y creo que hay una gran diferenciación porque cuando le haces pues a personas que traen proyectos nuevos, les haces estas preguntas, para mí 7 de 10 veces acaban en negocios sin lucro, o sea, sin fines de lucro, pues. Y se vale tener negocios sin lucro, pero entonces es bien diferente tu modelo de negocio. Tienes que ir a levantar dinero con las pocas personas que dan dinero para esas cosas. O sea, hasta en mercado ahí tienes que pensar, ok, yo quiero hacer unos contenidos que van a mejorar mi entorno, ¿no? Y tengo que ir a buscar quiénes son esos fondeadores o esos donadores que pueden entrar ahí. Y tienes que tener a alguien de tu equipo que se pueda acercar a ellos y a conocerlos y cuánto dinero le vas a pedir y a cambio de qué. Y otra vez, tener el ojo en el mercado es la diferencia entre tener un medio y tener un hobby. No sé. O sea, sí, no sé. Puede ser, muchas veces sí. Yo te respondería que muchas veces sí. O sea, lo poco que yo puedo sumar a esta conversación es que no es suficiente tener un proyecto suficientemente atractivo periodísticamente o de contenidos. No es suficiente, ¿no? Y tampoco es suficiente querer pues que exista algo en el mundo que no existe y que coincidentemente tú eres el mejor para hacerlo y te vas a pagar a ti mismo. Es como, y ahora el modo en que te acercas a ese mercado potencial indefectiblemente incluye un factor de diferenciación que tiene que ser que mi medio tiene que aportar algo distinto a lo que aporta nosotros, llamémosle creatividad o innovación. Total, o sea, mi producto en ese mercado, ¿qué va a ser? ¿No? Tú mencionaste Pictoline y es como el que más me preguntan, es el más atractivo, pues, porque es el más diferente. Y mucha gente cree que yo soy una especie de inversionista o que Eduardo Say es el cofundador, pues yo nada más me pidió dinero y lo hizo. Y no fue así, fue un proyecto que se pensó desde el principio en cómo iba a existir. No era un tema como mucha gente lo simplifica. No, bueno, vamos a hacer unas viñetas, como dicen en algunos lugares, y vamos a hacer unas infografías y les va a ir muy bien y ya con mucha audiencia vemos qué hacemos. Magia, ¿no? Y magia, y la gente así lo ve. Y no entienden que detrás hay un tema de decir, no, la gente no está consumiendo texto tan largo, hay un hartazgo. Alguien preguntaba ahí en los participantes como, ¿cómo le hago ahorita en elecciones para tener relevancia? Y es, puta, qué pregunta más difícil, ¿no? Pero es una buena pregunta. O sea, ¿cómo generar relevancia? Es difícil hoy en día. Y si no generas un formato nuevo, es difícil meterte a hacer una nueva relevancia, ¿no? Entonces, el BuzzFeed hace 20, bueno, o sea, hace 20, 15, 10 ya. Pero cuando se hizo haciendo un formato nuevo, unas listas. Así de sencillo, pero así se hizo, ¿no? Yeah. Hay mucha gente que entra al mercado haciendo un formato en específico y luego ya itera una cosa mucho mayor. Entonces, yo te diría que desde el principio se pensó en por qué ese mercado había una oportunidad de generar una audiencia y por qué sí había forma de capitalizar o monetizar eso. Tengo abierto el chat para que plantee preguntas. Hay una pregunta que quiero después trasladar a quien quiera responderla, que tiene que ver con las coberturas electorales. Tengo una en el medio, que en realidad, como ya hemos hecho la presentación más formal, me gustaría extender un poco la cosa y que me cuenten cuál fue el proyecto más creativo o innovador que diseñaron y que se fue completamente al traste y que fracasó de principio a fin. Porque uno a veces cree que con esto es el pelotazo, metemos un gol, vamos para adelante, nadie va a ser mejor que nosotros, de aquí es el cielo como límite, y lo único que encuentra es una pared de 45 centímetros de granito puro de ancho. El que quiera empezar... ¿Puede empezar? Sí. Yo tengo algo a decir que nosotros tenemos una edición que ha sido histórica, ha cambiado nuestra historia, que ha sido la edición de octubre de 2019. Ese era el mes del Halloween, así que es una data muy comercial y nosotros nos preocupamos con lo que dice Gustavo de tener un diálogo con el mercado. Así que sacan libros de Halloween, de brujas y de todos esos temas y hay que ponerlos acá. No podemos tener prejuicio intelectual de decir, no, yo soy académico, soy universitario, no voy a leer libros de brujas, etc. Y en el 2019 empezaba ya el ambiente de censura y de perseguición a los artistas que pasamos ahora en Brasil, que es muy grave. Así que invitamos a Fernanda Montenegro, no sé si conocen, la gran actriz brasileña, la más grande del país,
a hacer un ensayo fotográfico como un ensayo de moda, así que es un poco como Vanity Fair. Así que queremos hacer algo como un book review con fotos de Vanity Fair. Intentamos de mezclar un poco los lenguajes. Pusimos a Fernanda como una bruja en un hogón, ¿cómo dicen eso? Un fuego. Una hoguera. Una hoguera de libros. Y en la misma época, ¿cómo se dice? El intendente de Río ha intentado hacer la censura de los libros que tenían un beso gay en la Bienal de Río. Así que ha explodido esta foto en internet. Así que era un medio impreso en esa época, teníamos muy pocos proyectos digitales. Hemos empezado con la fuerza del impreso, pero esto viralizó en todo el país y hasta tuvo consecuencias que el periodismo de libros nunca tuvo, como el tipo de la Secretaría de Cultura ha sido echado porque se ha manifestado en el diario contra Fernanda Montenegro, que es un crimen, es la más grande artista del país. Y yo creo que ha sido una innovación, porque hemos politizado un tema que no es muy político, el tema de las brujas, así hablamos de la casa de las brujas, y con un símbolo de la cultura de Brasil, que es Fernanda Montenegro, incontestable, y con una politización también del libro para chicos, porque esta edición de octubre es la edición de libros para niños, que es muy raro también de poner en la tapa libros para niños. Sí. De eso tengo ¿cómo se dice? Mucho orgullo de este ensayo y de esta edición. Y hemos ganado un montón de suscriptores, un montón. Así que quisiera agregar algo a lo que Gustavo ha dicho, porque creo que es muy importante mirar al mercado. Y nosotros hemos buscado el mercado de libros como un fuente de sustentación. Pero en Latinoamérica las cosas no tienen continuidad. Las cosas terminan 10, 15 años después. Eso es muy triste. En toda la cultura de Latinoamérica es muy raro tener instituciones que duren. Así que hay también que hacer una mezcla con los institutos de financiación, de inversiones también sin fines de lucro, hacer una mezcla entre mercado y filantropía. Gracias. El rey emérito de España te está pidiendo que te Guiomar, José, Gustavo, ¿cuál es la innovación o el proceso creativo o el producto que peor les funcionó cuando creían que mejor debiera funcionar? Bueno, yo estoy haciendo un poco de recapitulación y los fracasos con los que nos hemos ido encontrando en muchos casos han tenido que ver con que nuestras grandes ideas han excedido las propias capacidades, incluso técnicas para soportar nuestras grandes ideas. Al final también es una cuestión de escalabilidad, ¿no? O si no éramos capaces de poner sobre el papel o sobre la web en este caso, lo que venía a nuestra mente, ocurría que a veces hacíamos algo tan ambicioso que en la pura llegada al lector se nos acababa cayendo el front, de modo que nos ha ocurrido en algún caso desarrollos que tenían que ver con llamadas a bases de datos que en tu cabeza eran una idea fantástica y cuando querías enseñárselo al lector se encontraba con que había pues, un blancazo, vamos, lo que conocemos como un blancazo, que al final yo creo que es lo que resume un poco todas las frustraciones en según qué proyectos de innovación, ¿no? Ahí pues lo que te toca en estos casos es sobre todo tomar nota, quizá a lo mejor recoger un poco de carrete en las aspiraciones y sobre todo hablar mucho con toda la gente de la que te tienes que rodear para hacer que lo que funcione muy bien en tu cabeza se pinte, ¿no? Se termine de pintar. Y en un medio grande, cuando tienes un fallo creativo por empujar demasiado la línea de innovación, ¿cuesta más después vender el próximo proyecto? Sí, ahí la cuestión es que la clave es la manera en la que lo enfocas, ¿no? La manera en la que vistes el relato, ¿no? Afortunadamente hemos aprendido que la próxima vez
no se nos va a caer, porque tenemos este plan B precioso preparado para dar el cambiazo en caso de que se nos caiga, ¿no? O sea, al final lo que haces también es... Sí, perdona. Elaboras un poco el relato. Ya, digo, la manera en que elabora ese relato es el modo en que enrosco la serpiente en el cuello ajeno, supongo que es a lo que te referís. No, bueno, o te estoy escuchando yo, Mari, siempre lo puedes contar como un exceso de éxito, ¿no? Claro. En el fondo, no sé, vosotros, no sé tú, Gustavo, que estás a un nivel de altísima decisión, pero siempre estás también negociando hacia abajo y hacia arriba, ¿no? Y estás relatando... Y trabajar en equipo siempre es también hacer un relato de tu propio trabajo, del proyecto que estás haciendo, hacia el lector o hacia el público, hacia tu equipo que tiene que ejecutar, hacia quien toma las decisiones por encima tuyo. Entonces, al final tienes que estar constantemente también relatando tu trabajo para que se crea en él, ¿no? Entonces, yo pienso en proyectos que no han funcionado y pienso desde por ejemplo, el fracaso que es que algo funcione y luego no saber mantenerlo, no saber qué hacer con ello, ¿no? Y darte cuenta con el paso de los años de que era una gran idea y no la alimentaste y no la cuidaste, ¿no? Por ejemplo, nosotros hace 12 años hicimos una serie maravillosa, se llamó Historias Urbanas, que lo cuentas ahora y yo creo que ahora incluso hacerlo sería chulísimo. Lo que hicimos fue, a partir de un experimento de un texto que en lugar de escribirse como crónica se convirtió en guión de audiovisual, ¿no? Y que se llamó La mariposa de Idoia. Conseguimos fondos para hacer 10 historias, 10 crónicas, se reportearon como crónicas, se convirtieron en guión audiovisual. Buscamos a 10 ilustradores, ilustradoras en El Salvador que lo convirtieron en storyboard y en corto de animación, y buscamos a 10 grupos musicales distintos que hicieron música original para esas historias. Hagamos 10 cortos animados de no ficción. Tremendo, ¿no? Bueno, pues lo hicimos, dijimos qué bien quedó y no hemos vuelto a hacer nada igual. Lo cual quiere decir que de verdad hicimos algo fantástico y está refundido en nuestra página, ¿no? Nadie sabe, porque ya han pasado 3 generaciones en 10 años, imagínate, nadie sabe que hicimos eso, ni nosotros, ni nuestro propio equipo probablemente recuerda que alguna vez hicimos eso. Y luego fracaso. También probablemente, como decía Gustavo, por no escuchar o no pensar en el público y pensar que simplemente tienen las mismas necesidades que tú crees que tienen, creamos hace 6 años algo que llamamos en aquel momento data política, que probablemente ahora funcionaría, pero en aquel momento fue un fracaso absoluto, que era un servicio de monitoreo de conversación en redes. Sistematizábamos información y entonces era una especie de análisis político de la conversación en redes sociales, que yo creo que ahora sería fascinante, sobre todo teniendo el presidente que tenemos en El Salvador, ¿no? Pero que en aquel momento en realidad lo mantuvimos, tratamos de que se convirtiera en un gran negocio y no funcionó, ¿no? Ya. Gustavo, tu epic fail. El mío creo que es coetáneo con el de José Luis, también tiene 12 años. Hace 12 años fundamos un periódico gratuito que se llama Más por Más, que sigue ahí, bueno, ahorita sobreviviendo la pandemia, pero sigue ahí vivo. Y era una oportunidad enorme de generar una marca de contenido. Y nunca se pudo establecer una marca de contenido. Es un gran vehículo de promoción para las marcas. O sea, tiene una razón de ser en el mercado y por eso existe, donde a las marcas les es muy ágil usarla como un vehículo de promoción. Pero teníamos una gran oportunidad de generar una marca. 170,000 ejemplares diarios que imprimíamos y que nunca se hizo una marca, porque lo que aprendí a muchos golpes fue que desde el principio tienes que entender muy bien esa audiencia y tienes que entregar muy bien lo que estás prometiendo, ¿no? Y nosotros hicimos muchos bandazos, hicimos muchos cambios, y que si nos metíamos a periodismo más local, y que si nos metíamos a guía de la ciudad, y que si nos metíamos a noticias, y siento que aunque está y existe, y no es que no funcione, desaprovechamos una oportunidad enorme de hacer una marca grande. Y ahí lo conecto con otro fail, porque fails hay miles. A mí me encanta ver siempre preguntar a la gente de esos fails, porque son donde uno se aprende más. Tuvimos una línea, yo me enterqué hace como al año de haber arrancado, hace 10 años yo creo, en hacer como el mejor roster de columnistas del país, porque estamos viviendo otra época que la ahorita era el principio del peñismo, nadie criticaba. Si ahorita creen
Entonces, los primeros 2 años nadie criticaba, Peña salía en todas las portadas de todos los periódicos y no había una voz crítica. O sea, hoy estamos en otra situación, pero en serio, la memoria es cabrona y no había. Y yo me fui así personalmente a sumar lo que para mí se me hacía la mejor voz libre que había. Y tenías a Lidia Cacho, a Daniel Moreno, a Diego Enrique Osorno, a Guillermo Osorno, tenías Gaby Marketing, tenías algunos escritores, Guadalupe Nettel, Antonio Ortuño, tenías Mario Campos, tenías Alejandro Almazán, Wilber Torre. Estoy siendo muy injusto porque no he llegado ni a la mitad, pero nadie entendía qué hacían un gratuito de esas columnas, Salvador Camarena, no sé. Tenías una gente increíble, muchos que cualquier quisiera tener, ¿no? Y pues la verdad es que mi segmento no lo leía, no entendía. Pasando por Lidia o Gaby, los demás no sabían quién era Diego Enrique Osorno, que es un genio, güey. Un tipo genial, ¿no? Pero nadie lo sabía, ¿no? Entonces, pues, ni en digital ni en print sumaba, entre una terquedad mía que metía ese negocio. Cuando mi segmento era otra cosa, quería otra cosa y iba hacia otro lugar. Fue un esfuerzo increíble de algo que no se pudo aprovechar, conectándolo con lo que decía José Luis, ¿no? Y que fue una cosa donde metí mi cuchara, donde fui yo metiendo un sesgo de algo que me gustaría que existiera porque debía existir. Y aunque ese fracaso aprendimos muchas otras cosas y conocí a gente increíble con la que después se pudieron hacer muchas cosas, sí fue un fracaso grande en dinero, en tiempo y en foco y en confundir a mi audiencia, ¿no? Entonces, no me quiero robar el micrófono, pero son 2 que pienso así. Tengo varias preguntas. Voy a empezar con las preguntas de los participantes. Dice, cada cierto tiempo sale una plataforma nueva, dice Saskun, y es un clásico en las redacciones de los medios decir que hay que estar ahí. Hagamos algo en Twitch o hagamos algo en Clubhouse. ¿Qué opinan sobre esto? ¿Entrar, no entrar? Y si es que sí, ¿cuándo y cómo? El que quiera responde. Yo es que estoy en el grupo de los que ha tenido que responder a esas preguntas de por qué no nos creamos un perfil en no sé dónde, ¿no? Me tocó también una temporada estar en redes y es pues eso, la locura de abrirse cuenta en Snapchat porque hay otros medios que ya hacen cosas en Snapchat y además hacemos unas stories y los pasamos a, en fin. Es evidente que en todos los medios es relevante que haya gente atenta a lo que ocurre, porque todas estas plataformas son también competidoras en el mercado de la atención, ¿no? Esa atención menguante de la gente en el móvil. Evidentemente tenemos que estar ahí para por lo menos enseñar la bandera y ver de qué manera llegamos, ¿no? Con nuestra bandera a través del canal nuevo que sea. Yo creo que tiene sentido cuando esos nuevos entornos y esas nuevas plataformas nos sirven o se acomodan a nuestra necesidad de transmitir según qué cosas en según qué registros. O sea, no tiene sentido que entrar por una pura presencia de marca, porque además cuando es una presencia forzada por el oportunismo también se acaba notando, se te nota la postura. Entonces, si esa nueva plataforma con esos registros o esos lenguajes se acomoda o te acompaña en la manera en la que tú te quieres expresar a la hora de transmitir tu contenido o tu factor de diferenciación, creo que sí que se puede producir un encaje. Yo creo que el punto de separación tiene que estar ahí, ¿no? O el punto de distancia. Porque al final la alternativa es ir un poco todos como pollos sin cabeza persiguiendo las novedades, ¿no? Y aparecer ahí pues como el señor Banks con la gorra de señor moderno en una fiesta, ¿no? De decir, hey, ¿qué tal? ¿Qué pasa? No innovar porque sí, sino porque es estratégicamente alineado con el negocio, ¿no? Con el producto. Porque, sí, porque te sirve también para expresarte en tus propios registros, ¿no? O en tus áreas de expertise, ¿no? El público suele marcar por dónde va la demanda de la conversación, así que tengo varias preguntas que se van de lo creativo o innovador, pero que encajan dentro de el enorme paraguas de creatividad e innovación. Así que ya verán ustedes cómo lo resuelven, yo solamente juego a distribuir la pelota acá. A quien la agarre. Cuando haces que tu hobby, pregunta, ya les digo el nombre de la persona que está preguntando, es Guillermo. Cuando haces que tu hobby sea parte de tu pasión y encuentras la manera de convertirlo en sustentable y en negocio, ¿estás encontrando la respuesta a una linda utopía periodística o una posible realidad? ¿Es posible hacer negocio con un medio que hace periodismo ético y profesional sin pensar que la gente suponga que te estás corrompiendo? Bueno, creo que donde se complica la pregunta es con la palabra clave negocio, ¿no? Claro. Hacer negocio, no sé. Generar esto sustentabilidad, hacer ingresos, sí. Negocio, pues automáticamente se mete una cosa filosófica. Pero
Yo te diría que es muy difícil en periodismo, pero otra vez mi obsesión en esto del mercado es, entiende muy bien quién te va a dar dinero con ese proyecto. Si son non-profits, si son marcas, si son anunciantes, pero antes de lanzarlo tienes que ver si ya con esos objetivos, con el éxito de la meta que te pongas, 1 millón de personas, el engagement que te pongas, que si hay alguien que te va a pagar por eso. Y eso es lo que te tienes que preguntar. Y no se ceguen ante, yo soy malo para eso. Entonces es como las matemáticas de chicos, soy malo y pues sí, güey. Obviamente a los 15 años quieres retomar todo lo que viste, es imposible. Pero si te vas abriendo poco a poco, se va a hacer inercia. Siempre estar viendo tu mercado, si son los anunciantes, qué les importa, qué no. Cuando te abres eso, yo creo que empiezas a poder encabezar un proyecto. Pero no busques encabezar un proyecto si no entiendes de esa parte. Ya. Porque no vas a encontrar a alguien que lo haga por ti nada más por un sueldo de contador. José Luis, ¿ibas a decir algo? Sí, no, claro, yo creo que a todos se nos ocurren mil ideas, ¿no? Rebotando. Primero, a ver, totalmente de acuerdo con Gustavo. O sea, pulamos un poco las esquinas de qué estamos hablando, ¿no? ¿Es posible existir? ¿Es posible mantener un proyecto? Sí. Y de hecho yo diría, por lo menos nuestra experiencia, y creo que no necesariamente es replicable, pero no necesariamente no lo es que a veces es más fácil encontrar viabilidad o al menos sobrevivencia con proyectos ambiciosos que con proyectos no ambiciosos. Es decir, a veces lo que te salva es volar, aunque sea cada cierto tiempo, por encima de las nubes, ¿no? Y salvarte un poco de esta lluvia de problemas, de dilemas que aqueja cualquier proyecto nuevo. Yo creo que muchos de los proyectos, al menos en Centroamérica, por ejemplo, o en América Latina, existen por haber sido especialmente ambiciosos, ¿no? Y por haber encontrado un sentido, no solo como organización, sino para otra gente, que existas. Luego hay enormes paradojas. Yo estoy pensando ahora en un buen amigo en Valencia que tenía un proyecto bilingüe maravilloso, que yo creo que además no solo era necesario cuando existía, sino que sigue siendo necesario ahora, porque el periodismo local, yo creo que en España es cada vez más residual y a veces muy pobre. Y hablábamos de mi experiencia o nuestra experiencia del Faro y la suya, y decía, ya, pero es que a mí nadie me da un grant. Claro, también es cierto, es decir, hay que ser consciente de dónde estás y qué puntos de apoyo tienes para mantenerte en lo que encuentras o no una vía un camino a la viabilidad, si es que la encuentras, ¿no? Y lógicamente en Centroamérica, en países en procesos democráticos en los que puede haber filantropía, puede haber organizaciones interesadas en apoyar procesos periodísticos, pues no hay que desdeñar eso, ¿no? Como un punto de apoyo y como un camino, y no en todos los mercados lo tienes. Yo creo que con eso también hay que ser muy honesto. Voy a partir esta pregunta entre dos, entre Paulo y Guiomar. Porque son dos organizaciones de tamaño distintos y me interesa ver la mirada de las dos organizaciones. Una es más pequeña como el 451 y más grande como el país. ¿Qué tipo de procesos, pregunta Cecilia, y de apoyos necesitas a nivel organizacional para innovar? Porque una cosa es tener, dice, un montón de ideas y empezar a ejecutarlas, pero después el peso de las tareas diarias termina por ralentizar o paralizar todo. ¿Cómo evitan eso? ¿Paulo? Sí, en 451 siempre intentamos hacer el formato de un nuevo proyecto, por ejemplo. Intentamos venderlo a los patrocinadores, anunciantes, etc. Y con relación a lo que ha sido dicho en la última pregunta, hay un periodista de Río que dice, si no te gustan los anuncios, anda al Pravda. No sé cómo. Así que es necesario en muchos proyectos tener, sí, anuncios y negocios que se hacen, y a veces pueden ser anuncios que son es el dinero más rico, porque hay solo que imprimir una página que una otra persona ha producido, no tenés que hacer nada, ¿no? Hay también este branded content que en Brasil es muy mal practicado, porque acá se piensa que tiene que ser sobre las empresas. Así que tu redacción está escribiendo sobre productos de una empresa que tiene su propia visión sobre aquello. Eso no me gusta. Pero se puede hacer
un tipo de partnership, no sé cómo se dice en español, pero un proyecto que tenga apoyo institucional de fundaciones sobre un tema libre. Vos sos, es un compromiso que te vas a dedicar a un tema relevante, que puede ser, no importa que el tema. Nosotros tenemos una editoría de literatura japonesa. Todos los meses hay un libro de literatura japonesa que está ahí comentado. Es pago por un museo de Japón que hay acá en Brasil. Es libre, pero editorialmente soy yo que elijo lo que vamos a poner. Todos temas, no hay nada prohibido, pero tenemos un espacio de literatura japonesa. Así creo que esto es muy posible. Así que intentamos ahí, después del Japón, ahora tenemos literatura francesa, literatura israelí también, que no es del gobierno de Israel, es de un instituto de derechos humanos, Brasil-Israel. Y así vamos haciendo lo que se puede hacer para sustentar la revista. Es muy necesario hacerlo. Guiomar. En estructuras a lo mejor más grandes o más complejas, también a veces más antiguas, quizá por una cuestión de años, es verdad que es complejo por el mismo racional del comienzo, ¿no? Que es muy difícil moverle la pata al elefante, pero es verdad que ahí al final es toda una negociación, establecer relaciones de beneficio mutuo, ¿no? Es encontrar aliados, obviamente, por arriba, o sea, gente que en la toma de decisiones sea consciente del valor de hacer algo distinto, y hacerlo no necesariamente a cambio de grandes costes, porque ahí el debate fundamental es, sí, claro, pero es que esto me va a suponer habilitar un espacio en una red extra, y además tenemos que comprar espacio en la nube, y además tenemos que... Ahí la cuestión es ir pactando pequeñas victorias. O sea, al final es lo mismo, es una especie de negociación y por la vía del resultado. Es decir, también podemos innovar sin necesidad de hacer un gran esfuerzo tecnológico. A lo mejor basta con que cambiemos la manera en la que ordenamos las piezas, y a lo mejor simplemente con que subamos la foto, encabecemos con una foto. O sea, que al final es encontrar pequeñas victorias en casos muy poco o aparentemente rompedores, y sobre eso ir tejiendo, ir ensanchando un poco el hueco de la innovación. No es fácil, evidentemente. Entonces, los aliados fundamentales, aparte de que haya alguien en la toma de decisiones que al menos sepa que existes, porque de otra manera tú puedes hacerte un montón de PowerPoint súper creativos y que hacen un montón de cosas que te van a dar igual, y sobre todo y tener también aliados en la parte de la tecnología. O sea, quizá también es muy obvio, porque es muy digital casi todo lo que estoy impulsando, pero al final es eso, es tejer alianzas estratégicas por la vía del beneficio mutuo, ¿no? Creativos y caciques siempre sobran. Lo que suele faltar son las manos para operativizar el proceso. Gustavo pregunta a Daniel que le parece cool ver tantos medios en el portafolio de Capital Digital, y que no había visto algo así a nivel de conceptualización antes. ¿Cómo definirías lo que haces? ¿Sos una catalizadora de medios? Pues ya lo contesté ahí. Ok. Entonces lo leo. Dale. Hola, Daniel. Dale. Hola, Daniel. Gracias por escribir. Estamos en una etapa en donde nos gusta etiquetar todo, porque nos hace más fácil entender las cosas rápido. Etiquetar a Capital Digital es difícil, pero la forma más sencilla de responderte es que somos una empresa de nuevos medios, New Media, que busca liderar en Latinoamérica el sector de marcas de contenido digital. ¿Por qué marcas? Porque si solo te ves como un medio y no una marca, te cierras oportunidades de generar productos nuevos. Y creo que ahí está para mí el meollo de todo. Cuando hablas de innovación, no puedes solo pensar innovación de medios. O sea, un medio es una marca, es una vinculación con una audiencia en donde confía en ti, que le hablas de eso, y eso lo puedes iterar a muchas cosas. Cuando piensa en Chilango, Chilango no es una revista. Digo, hoy sigue estando la revista y lo usamos como un póster para hacer ruido de temas centrales, ¿no? Hicimos uno muy fuerte en marzo, que le quitamos el nombre de Chilango y le pusimos Chilanga, y fue una cosa que nos fue muy bien. Y son mensajes, pero esa portada ya es para un porcentaje muy chico de gente. El digital es el 98% de nuestra audiencia. Te respondería que Chilango no se ve como un medio de comunicación, se ve como una marca que conoce a la Ciudad de México.
o que es una guía o una exploración de la Ciudad de México. Cuando lo ves así, tienes muchísimas formas de iterar. Por ejemplo, tenemos hoy una guía de escuelas que es muy importante, donde tienes ya un ingreso de usuarios, donde es un feed de los tal. Pero bueno, me ibas a decir algo de es que a partir de lo que estás contando de Chilango y de Pictoline, por ejemplo, digo, he seguido el proceso y me parecen medios que, para la lógica operativa que tenían los medios en México, le metieron cuñas en cada parte a la industria de medios de México de una manera que no estaba esperada, era inesperada. Y acá, y lo ato con la pregunta de Eduardo, que dice que es para ti, pero la voy a abrir a todos, de otro modo. Eduardo pregunta, ¿qué medios digitales, newsletters, productos o news medias crees que están liderando en México y en América Latina? Déjenme cambiar la pregunta para los cuatro de este modo. ¿Qué producto o medio o idea han visto en América Latina que dijeron, ¿por qué no se me ocurrió a mí antes? ¿Qué momento? Yo creo, digo, si yo respondiendo rápido, yo siempre, este sentimiento de chin, porque vamos tarde, que pasa ya todo el tiempo, porque las olas son muy rápidas, ¿no? Sí. Para mí tiene que ver con OTT, ¿no? Con habernos subido antes al tema de animación. Estamos muy cerca de hacer una serie animada de Pictoline, en una plataforma digital grandota, en una OTT. Pero creo que si nos hubiéramos adelantado 1 año y medio por el foco, porque los recursos a esto no los puede meter todo, creo que hubiéramos tenido mucho más oportunidad. Hoy Pablo domina muy bien esa industria, pero hoy hay una guerra por los derechos literarios, ¿no? Sobre todo por lo que vino OTT. Entonces, creo que cada vez es más difícil conseguir derechos literarios y cada vez por eso es más difícil generar. Entonces mi respuesta es lo tarde de haber entrado a OTT, a generar contenidos, en nuestro caso de animación. Ya. ¿Quién sigue? Sí, voy a hablar de 2 medios de Brasil, o 3, quizás no sean tan conocidos por ustedes, que hay Nexo, es un diario de explicación, ese es muy conocido y es muy bonito y muy bien hecho, y es un fenómeno porque ha sido una explosión en el comienzo, ahora están con paywall totalmente cerrado, no sé cómo está la operación exactamente, no dan muchas informaciones, pero es un medio muy admirado. A mí me gusta mucho también un medio que se llama J.info. Es la J como la J de jornalismo, que es periodismo, y también de justicia. Y tuvieron una idea genial, que es de cubrir tribunales para la gente que no entiende al lenguaje de la justicia. Así que traducen lo que pasa en los tribunales, muchas cosas de interés político, pero también cosas de negocios. Por ejemplo, la autorización para importar una pieza para construir no sé qué máquina. Esto tiene impacto económico. Hay gente que espera esas decisiones. Hay abogados, por ejemplo, que esperan una decisión que sea publicada para que cambien su tesis en un juicio. Y J ha empezado a dar la información en tiempo real, no en el tiempo de la justicia, que toma 6 semanas para publicar. Y ha sido un fenómeno, es muy interesante J. Y hoy no es más puramente periodismo, pero una agencia de precisión política que vende servicios a las empresas sobre qué va a pasar con la reforma de los retirados, por ejemplo. ¿Cómo va a ser la votación en el Congreso sobre la CPI de la pandemia? Esas son precisiones periodísticas que valen mucha plata. Las grandes empresas tienen suscripciones de miles de reales. Son very premium. José Luis, ¿qué más? Bueno, a ver, hay muchos proyectos que lo que pasa es que hacen muchas cosas concretas, más que el proyecto en sí, hacen cosas concretas que digo, ¿por qué no hicimos nosotros esto? Me pasa mucho, por ejemplo, con Ojo Público. Ojo Público hace constantemente cosas que les envidio.
con la envidia esa que te da rabia, ¿no? Que quieres robarles el proyecto y volver a tiempo atrás y decir, no, hacerlo antes. Y haber sido tú quien lo hiciera antes. Ojo Público creo que hacen cosas fantásticas que a mí me gustaría haber hecho. Pero luego hay otras que lo que pasa es que además descubres que fuiste torpe, que las dejaste pasar, ¿no? Otro proyecto, no es que a mí me gustaría que el Faro sea, porque no se trata de eso, Inside Crime, pero por ejemplo, Inside Crime en 2012, el Faro estaba en su pleno apogeo en cobertura de violencia en la región, en Centroamericana. Nadie conocía con más profundidad probablemente los procesos de violencia en El Salvador, la negociación con las pandillas, etc. Y nosotros no teníamos ni una sola traducción en inglés. Y ellos en realidad, nosotros hacíamos un trabajo complicadísimo, ¿no? Ellos daban un servicio muy específico de condensaban y trasladaban información sobre la violencia en Centroamérica en inglés a un público que estaba muy interesado en ese tema en Estados Unidos, ¿no? Y nosotros, pues, claro, ya en aquel momento dijimos, llegamos tarde, ¿no? Pues, bueno, lo pensamos de otra manera y ahí empezó a gestarse un poco esta idea del Faro en inglés. Pero en realidad, ¿cómo no se nos ocurrió que había un interés en un tema en específico que nosotros podíamos haber sido los que contáramos eso con nuestra propia voz en inglés, por ejemplo? Guiomar. A mí me parece muy interesante el proyecto de Radio Ambulante por la vía por la manera en la que hace pasar el buen periodismo por el filtro del audio, ¿no? O sea, al final no se trata solamente de... Había una pregunta, he visto antes en el chat, una pregunta sobre lo de el buen periodismo y su salida, ¿no? La pongo acá, dice que en el CIP hemos tenido varias oportunidades, dice Karen, en que se dice que no basta el buen periodismo para sostener un medio. Y menciona el caso del País y del Faro como son medios que hacen buen periodismo. Y si ustedes también piensan, y esto en realidad es para todos, ¿no? Si ustedes también piensan que no es suficiente solo hacer buen periodismo. Es que el buen periodismo efectivamente es necesario para darle base a un proyecto sólido. Lo que no está escrito es que ese buen periodismo tenga que ser necesariamente de una forma o tenga que aterrizar de una forma determinada. Se puede hacer fantástico periodismo por la vía por la elección, por el recurso, un recurso aislado y llevado también a un extremo de máxima eficiencia, de máxima pureza, ¿no? O sea que a mí es lo que me gusta, o sea, proyectos que exprimen el buen periodismo o lo hacen pasar eso por el camino de un formato o de un lenguaje determinado que le da mucha más potencia o quizá realza también, según qué ángulos que a lo mejor no se ven en otro tipo de aproximaciones periodísticas. Yeah. ¿Qué ya no harían si tuvieran que lanzar un medio ahora? ¿En dónde no se meterían? Algo que, no lo sé, probablemente una idea que hace 5 años consideraron absolutamente creativa, vanguardista, lista para cambiar el mundo del periodismo latinoamericano, iberoamericano. ¿Dónde no meterían sus fichas, sea dinero, horas o amor? Bueno, no sé, quizá es que me estoy acordando de que esto fue de hace muchísimos más años. El famoso contenido el User Generated Content que se convirtió en algo tan célebre y tan relevante en hace tanto tiempo. Que al final volvemos un poco al síndrome Clubhouse, ¿no? Que en aquella época era fundamental que todos los medios miraran al público por la vía de hacerlo trabajar para él, ¿no? O de convertir las aportaciones externas en materia prima para hacer periodismo. O sea, yo creo que se dedicaron muchísimos esfuerzos y se dedicó muchísimo tiempo a cosas que se podían haber canalizado quizá de una forma mejor. Al final hicimos una especie de gran nube de humo basada en eso, ¿no? Creyéndonos que por abrirnos a las aportaciones de los usuarios vamos a ser mucho más profundos o más cercanos a la realidad, ¿no? Estoy recordando ahora acerca de que los blogs ya murieron y de repente ahora viene Substack y se pone a hacer dinero con eso, o no sé si hace, pero se pone a dinero. ¿Qué no harían? ¿Qué cosa es que, no, ya, esto ya fue,
no volvería jamás, o me lamento de haber entrado en este tipo. Nosotros duramos muy poco en esa cancha, pero yo no me metería de nuevo en la verificación de discurso, por ejemplo. El tema del fact-checking. Creo que hay proyectos... Porque creo que en nuestro caso no aportaba demasiado, porque va con... Yo tengo dudas, eso es otra conversación, dudas profundas sobre el tema de la verificación de discurso. Y sobre todo el esfuerzo que estamos dedicando a la verificación de discurso, con todo el cariño de algunos proyectos que admiro y gente que quiero mucho que hace verificación de discurso. Pero el Faro se metió en algún momento, yo creo que un poco por eso, ¿no? Porque había que meterse, porque todos lo estábamos haciendo y hay que meterse. Y en realidad ni nos apetecía, ni entraba en las dinámicas de la redacción, ni teníamos claro qué buscábamos. Fue mucho esfuerzo, en nuestro caso, que yo creo que nos dio muy poco y aportamos nosotros muy poco. Pero Gustavo, ahí está. ¿Cuento yo? Sí. Pues, para mí me lo acotaste muy difícil porque hablaste de periodismo, ¿no? Entonces, automáticamente fue como, pues yo cuando hablo periodismo, automáticamente ya me pongo las botas de cuidado por la época que estamos viviendo ahorita, ¿no? Y que creo que hay gente haciéndolo, pero no hay como una gran oportunidad de entrar para tener un modelo sustentable. Pero para responderte más, cambiando periodismo por contenidos, yo creo que ¿le entrarías a podcast? justo estaba pensando en audio, pero iba a responder una cosa diferente, es decir, pensar que solo por hacer audio ya a lo pendejo te va a caer dinero, pues. O sea, sí creo que hay ahorita mucha oportunidad, porque pues están las plataformas todas buscando y todos pidiéndote genera el contenido. Y todo el mundo se está metiendo diciendo, ya, güey, va a haber dinero. Como hicieron muchas veces páginas hace años, ¿no? Ah, pues seguro si tengo audiencia va a haber dinero porque hay dinero en digital. No sé, pero hay un chingo. Ve ese güey rico. Y ya, o sea, así. O sea, esa fue la falacia. O sea, no fue si tengo 1 millón de usuarios, voy a vender 10 millones de pesos. No. O sea, simplemente fue, seguro hay dinero ahí. Es como, voy a poner un restaurante en esa esquina porque en este lado seguro se va a vender. ¿Cuánto? No sé, pero se va a vender. ¿Y cuánto tiempo? Pues te va a hablar de los 20 personas del equipo, todo lo que van a generar. Un plan hermoso editorial, pero no hay un resultado de si generamos esto, nos trae. El audio está pasando igual, ¿no? Como newsletters, ¿no? Yo creo que sí hay oportunidad en audio, pero hay que ver el mercado. ¿Quiénes son los que te dan dinero? Hay poca gente pagando por eso y son, digamos que el corto plazo es buscar que estos, ya sabes, Spotify, le llaman estudios ellos, o Podimo, o Audible, o you name it, te dé dinero por ese concepto, ¿no? Que para hacerlo, pues tiene que tener mercado, ¿no? Tiene que tener talento, tiene que tener ruido, tiene que tener contenido, tiene que ser atractivo, tienes que poder hacer ruido. Y si no, es el camino largo, que es, voy a hacer mi podcast, voy a llegar a millones, y me van a dar millones de dólares como a Joe Rogan, porque soy muy chingón. Pues ese camino lo puedes hacer, nada más saber que es muy difícil saber si va a regresar ese dinero. Entonces, como que el audio siento que es la misma respuesta de lo demás. Tienes que encontrar un mercado donde se hace el mejor, ¿no? Donde sí hay una audiencia grande que te va a recibir y donde estés preguntándote qué número de escuchas tienes que tener para poderlo vender, ya sea con anunciantes o con estas plataformas grandotas. Nosotros llevamos meses entendiéndolo, con todos los recursos y con la oportunidad, y pues, tenemos la suerte de que ya teniendo marcas te reciben y aún así todavía estamos mapeados y decimos, madres, ni las marcas saben cómo comprar. ¿Cómo voy a saber qué objetivos contra qué dinero, no? Entonces yo te diría que el audio sería con cuidado, pues. Con cuidado el meterle mucho dinero y tiempo, nada más pensando que va a llegar. Sí hay que entrarle sin duda a esa plataforma, pero con mucho cuidado en estar mes con mes viendo si lo que está avanzando es lo que quieres y si eso va encaminado a monetizarlo en algún momento. Estoy pensando que El audio nos ha doblado la audiencia. Genial. El audio nos ha doblado la audiencia. El audio ayuda al medio a tener más atención en general. Creo que es como un producto, como una unidad de negocio. Estoy de acuerdo contigo, Gustavo, y hay que tener mucho cuidado, pero nosotros en 451 hemos sido percibidos por mucho más gente, el doble de la gente. Y si se hace algo de buena calidad, creo que se llega, ya es Paulo, ¿y dónde lo difunden?
O sea, ¿en qué plataforma lo difundes? En todas tenemos una Bueno, ¿cuáles muy te va buena mejor? distribución. ¿Y cuál te va mejor? Spotify en Bueno, Brasil, lo principal. Spotify es mucho más fuerte. Y tenemos anuncios y también patrocinadores, porque, por Genial. ejemplo, periodismo de libros. Hicimos un programa, una emisión sobre Rubem Fonseca, el gran escritor que Diego conoce, hace el campeonato de escritores en Twitter. Ha ganado, no sé, Rubén Fonseca o no, no sé. Lamentablemente perdió porque el Brasil no se movilizó. Sí, Un así ataque a mi somos así, familia. somos así. Pero él tiene un cuento muy conocido, se llama El Cobrador. Así que en nuestro podcast fuimos a la calle en Río, preguntamos a la gente en la calle, a niños que viven en la calle, ¿qué te deben? ¿Qué te deben? Y la gente contestó de una maravilla, era muy, muy lindo, muy bueno. Y todo eso, hay una audiencia muy grande que viene después, porque es algo que tiene una calidad, no es una charla aburrida sobre literatura con los críticos de la universidad. Es la gente que intentamos mostrar la obra de este escritor en la calle. ¿Cómo está? ¿Cómo se percibe lo mismo que él se ha ponido? Así que logramos nuevos patrocinadores para nuevos programas y así estamos haciendo con el audio. Logrando que se pague. Invitamos a los patrocinadores. Yo invito a la editorial y digo, voy a hacer algo sobre tu escritor. ¿Quieres pagar para producir? Y así tenemos libertad editorial y va bien. Muy bien. Tengo una pregunta de Saskun y es la última con la que quiero molestarlos o entretenerlos, dependerá de ustedes. ¿Qué cambio les gustaría hacer, pero creen que va a ser muy difícil abordar? No nos escucha nadie, así que es una conversación privada, así que pueden decir todo lo que quieran, desnúdense. No va a salir de aquí, ¿no? No, faltaba más. No sé, yo en este caso, quizá acelerado también por lo que hemos hablado al comienzo, ¿no? Sobre las circunstancias también excepcionales que ha traído la pandemia. Yo como mi sueño, entre comillas, o sea, una aspiración es plantearme si llegará el momento de que no seamos rehenes de la mente pensada para el papel, o sea, del foco papelero a la hora de aproximarnos a los temas. Yo sé, y estoy siendo injusta porque creo que cada vez más estamos rompiendo ese molde o esa limitación, ¿no? Pero, y dicho esto, mañana me va a tocar cerrar el periódico por la noche, el periódico de papel, o sea que estoy perfectamente alineada con el papel porque además adoro el objeto físico. Pero creo que sí que es bueno que la organización, al menos la mía, haga ese ejercicio de romper el patronaje inicial, ¿no? Porque yo sigo en reuniones, sigo escuchando lo de, no, esto claro, vamos a ir con una doble página y o sea, que nadie dice, vamos a ir con un loop de apertura para poder introducir el tema y que cuando bajas un poco en el scroll ocurre no sé qué, ¿no? Eso no ocurre. Entonces entiendo que es algo que antes o después, no sé si yo lo llegaré a ver en mi ejercicio profesional, pero creo que sí o sea, que al menos plantearlo como meta nos permite también ir ganando pequeñas victorias de estas de las que voy hablando a la hora de avanzar, ¿no? en la innovación. Gracias, Omar. ¿Quién sigue? Yo, a ver, me estoy acordando de Marcela Turati, que decía también anteayer que siempre tiene 1000 proyectos guardados o listos. Yo uno al que ya renuncié, lo he hablado alguna vez contigo, Diego, igual que El Faro, yo creo que sacudió, no sé si transformó, pero al menos sacudió la conversación sobre migración o la manera de hacer periodismo sobre migraciones en Centroamérica, o alteró la manera de hacer periodismo sobre violencia en Centroamérica. Mi sueño era que hiciéramos lo mismo con el periodismo sobre economía. Es decir, que cambiáramos y conectáramos puntos, que revisáramos cómo se entiende el periodismo económico, que normalmente se entiende como periodismo empresarial o periodismo macroeconómico, ¿no? Y que en una región tan desigual
en la que la economía y la microeconomía determina decisiones y está interconectado con todo, rediseñáramos, ¿no?, la casa y habláramos de economía desde otras lógicas. Fracasé estrepitosamente en la conversación dentro del periódico y ya renuncié a ello. Y ahora, por ejemplo, si pudiera impulsar un proyecto, ya no impulsaría eso. Paradójicamente, me acabo de venir a Washington a mover cosas, pero mi sueño sería, por ejemplo, hay un proyecto que me encantaría hacer en Guatemala, ¿no? O sea, que también creo que sería muy rompedor en Guatemala. O sea, siempre hay proyectos que crees que son todavía posibles y otros que ya asumiste que no lo van a hacer. Paulo. Bueno, así como José Luis, quisiéramos también tener una presencia en Portugal, que es un país que tiene el mismo tamaño del mundo de lectores que Brasil. Es impresionante, es mucho, mucho más chico, pero el mercado de libros es muy parecido y siempre ha sido muy apartada la relación intelectual entre Brasil y Portugal. Así que quisiera hacer una edición en Portugal, algo así. Pero quisiera también hablar sobre algo que Guiomar ha dicho, que el papel tiene algo muy interesante, que como es limitado el tamaño de la página, el texto forzosamente queda mejor porque hay que cortarlo, hay que sacar cosas. Y esto tiene mi padre, que es periodista, él dice, es la teoría Venus de Milo, que es cortados queda mejor, ¿no? Y eso es verdad que en lo digital se llega a mucho más gente, eso estoy segurísimo de eso, no soy un Quijote del papel, pero la edición queda mejor porque hay que poner en ese espacio limitado. Y también la tapa, yo no entiendo por qué los medios digitales no tienen una edición con una tapa. Sería posible hacer una tapa digital, una imagen síntesis. Y eso es muy importante porque es un mensaje. Y ese mensaje se pierde en el periodismo digital, yo creo. Una gran idea, ¿eh? Lo de la tapa o un llamador con a que entres a un medio y recibas un micro video en el que solamente se repite una frase de, qué sé yo, de López Obrador o de Bolsonaro o de qué sé yo, Espinosa de los Monteros o algo por el estilo. Gustavo. Después de las respuestas creo que no entendí bien la pregunta, porque yo ¿Qué entendí cambios lo que te quería gustaría? hacer. ¿Qué cambios te gustaría hacer pero crees que son difíciles de abordar? Llévala para el lado que quieras. Es justamente lo que te iba a decir, que la pregunta no sé si era más como social, o sea, como en sociedad y en entorno, o como específicamente en nuestra empresa, ¿no? O sea, o en una de las marcas, ¿no? ¿Elegí la marca? Digo, a ver. Pues llevamos mucho tiempo, bueno, llevamos un buen tiempo sin poderlo lograr. Una de las muchas cagadas que pensé cuando me preguntaste las cagadas, pensaba que hoy está cambiando demasiado rápido el calendario editorial, ¿no? Porque el formato cambia, porque el timing cambia, porque todo cambia, ¿no? Y es muy difícil la relación con tus colaboradores para darles un calendario editorial, porque lo cambias todo el tiempo. Y obviamente la respuesta es que me lo cambias todo el día. Yo, puta, ¿tú crees que soy yo, cabrón? Ve el mercado, güey. Está cambiando todo el tiempo, ¿no? Me encantaría darte una cosa 2 años que no te moviera. Entonces siento que hay un talento increíble de generadores de contenido allá afuera, pero que la relación estable, la relación fija de por un trabajo fijo te doy esto, es muy complejo. Entonces, estamos logrando encontrar una forma más eficiente de poder tener un pool, una alberca de personas verificadas nuestras, en donde la forma de generar estos contenidos sea más moderna, donde tú les generas una necesidad, ¿no? Con un tema, con un formato, con un tal, y que te lo puedan generar sin depender de, tengo que hacer 3 al día y si no llego y tengo que ir a la oficina o no tengo que ir a la oficina y que mi jefe no me trata bien. Y ya sabes, como que este tema complejo. Entonces, suena muy bien lo que digo, que es externalizar con gente de calidad hacia afuera y pagándolo bien. El problema es que los procesos para generar eso se vuelven muy complicados. Y sobre todo ahora fiscal, laboralmente más complejo con todos los cambios que hay afuera. Entonces, te piden una bola de papeles nuevos, un proveedor nuevo,
Sé que yo sueno más de flojera que los demás porque yo estoy mucho en el proceso, en el negocio, en lo contable, en lo administrativo, no en la parte tan romántica, pero te diría que eso, que lo que busco es que podamos generar un modelo tecnológico y fácil de todo el contenido que generamos, que pudiéramos tener muchas colaboraciones externas en un modelo bueno. Es como si fuera una matriz automotriz que recibe just in time todo lo que necesita. Exacto. En el momento para armar el producto. Y que la pague sobre eso. O sea, no es un tema de pagar menos, es el mismo presupuesto que tengo. Es un tema de... Tienes calidad, pagas calidad. Y tienes muchísima gente talentosa que está trabajando, pero que feliz, además de su trabajo, le gustaría hacer tres piezas en la semana, y que le ayuda hasta para desconectarse, ¿no? Ha habido proyectos así. El tiempo se los pasó por encima en América Latina. Sin duda, todo el tiempo. Es muy interesante. Lo difícil es la carga administrativa de llevar eso a cabo, se vuelve muy complejo, entonces tienes que ser muy creativo en procesos y conectarlo con contabilidad. Es difícil, pero te digo que en eso estamos, pues. Bien. Ahorita que mencionó Marcela Turati, José Luis es otra de las columnistas que me duele la panza cuando nos acordamos de Tristeza, que también era columnista más por más. Pero bueno, no sé si eso te respondió, Diego, pero eso es algo que quisiéramos, ¿no? Respondió. Guiomar, Paulo, José Luis, Gustavo, les agradezco esta hora y media que han dedicado de sus tiempos. Guiomar, es tu medianoche pasada. Mil gracias sobre todo por ti. Y la verdad que ha sido un placer tenernos aquí para conversar sobre innovación y creatividad en medios, y que va mucho más allá de la idea de hagamos esto más bonito. Tiene que ver también con procesos, con gestión, etcétera, etcétera. Gracias, Diego. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar acá. Ha sido un placer. Gracias, de compartir. Qué gustazo. Gracias a todos, última sesión para el público que está aquí. Gracias. Gracias. La última sesión para el grupo que está aquí es el viernes a las 18 horas.